parte de mi testimonio de vida, de mi caminar de conversión, en el que estoy todavía y voy a estar hasta que me muera, hasta que el Padre me tenga la misericordia y me mande a traer, ¿verdad? Está en esta charla. La charla de hoy, como ven acá, se llama Notas de la Iglesia. Las notas de la Iglesia, nosotros cada vez que vamos a la Santa Eucaristía o cada vez que de forma personal, individual, oramos el credo, las mencionamos. Y decimos en el credo, cada vez que profesamos nuestra fe públicamente, creo en la Iglesia que es... Ok, ahí vamos. Ahí es donde me quería detener. Una santa, no. La Iglesia es... Exacto. Ahí, ¿por qué? Porque no es una santa. No es, así no. Ahí nos está pasando la del chiste de que salía Chespirito diciendo el poema a San Francisco de Asís. A San Francisco de Asís le dice, a ver, lea, le dice el profesor Girafales. San Francisco de Asís comía como bestia, dormía sobre una vieja. Este era San Francisco. ¿Cómo le dice el profesor Girafales? No, San Francisco de Asís comía como vestía, frugalmente, dormía sobre una vieja estera, o sea, sobre una vieja cama. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Cuando nosotros venimos y rezamos el credo, a veces nos pasa eso, venimos y repetimos tan rápido, pero tan rápido que no tomamos conciencia y no apropiamos de lo que estamos diciendo. Una razón de fe ultra profunda, una razón de fe que es la que nos hace caminar, porque si decís yo creo, no es el creo de me parece, no, es yo creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Y cada vez que decimos eso, hermanos, nos estamos dando una comprometida tremenda, tremenda. Entonces, yo les pregunto ahora, si esas son las 4 notas de la Iglesia, ¿consideran ustedes que si el día de hoy viene alguien por esa puerta y les dice, fíjense que a partir de hoy ya no van a ser 4, van a ser 3 las notas de la Iglesia? ¿Cuál creen ustedes que podrían suprimir? Y piensen en las consecuencias. A ver, Fernando, ¿cuál de las 4 notas quitarías vos? Una, tenés que quitarla obligatoriamente, tenés que quitar una, pero además si la quitas, pensame en las consecuencias de quitarla. ¿Cuál escogerías? ¿Quitarías una? ¿Quitarías que es santa? ¿Que es apostólica? ¿Que es católica? ¿Cuál quitarías? Una. Quítame una. Y pensá en las consecuencias. ¿Te atreverías a quitarla? Alguien que sí se atreva y me diga, pues yo creo que tal nota la podríamos quitar. ¿Vos quitarías una? Bueno, ya esa es una consecuencia. ¿Pero la podrías quitar entonces? ¿Podríamos quitar cualquier otra? No. Bueno, entonces la conclusión es, hermanos, que exactamente no podemos quitar ninguna de las 4 notas, porque la Iglesia que Cristo fundó tiene las 4 notas. Si una iglesia, llámese iglesia, no tiene una de ellas, no es la Iglesia de Cristo. Así de simple. Si una de ellas faltara, no es el plan de Cristo para nosotros. La iglesia que careciera de una de esas no sería la Iglesia de Cristo, y ya vamos a ver por qué. Nosotros, dice, para nosotros estas 4 notas representan una meta y un anhelo de vivir, para vivir en plenitud. Hasta el momento nosotros hemos venido haciendo un recorrido, primero en las raíces. ¿Cuál es el primer tema?
raíces de la iglesia. El segundo tema que vimos fue Jesús, el reino y la iglesia. El tercer tema que lo vimos hoy, los brotes de la iglesia. El cuarto, sacramento universal de salvación. ¿Quién es el sacramento universal de salvación? La iglesia. Y el último que acabamos de ver se llama Iglesia, pueblo de Dios. Entonces, hermanos, después de estos 4 puntos, de ver cómo vamos haciendo este recorrido por lo que es nuestra iglesia, hasta este punto podemos decir que ya la conocemos un poco más. Ya conocemos mejor a esta chavala de la que nos vamos enamorando. Ya vamos viendo todos los colores que el prisma nos va presentando. La luz blanca que vemos nosotros, que es la luz de Dios, esa luz blanca que nuestros ojos la ven blanca a través del prisma, se va transformando en 7 colores que componen esa luz blanca, que es una sola, pero tiene 7 características y colores hermosos. Hasta este momento, entonces, vamos a ver el color azul dentro de ese prisma, de los 7 prismas. Las notas de la iglesia hasta el momento han sido malinterpretadas y malentendidas. ¿Por qué? Porque se confunde unidad con uniformidad. Se confunde santidad con puritanismo, se confunde catolicidad con imposición y apostolicidad con inmovilidad. Por eso la han malinterpretado. En este momento nos vamos a centrar en una de las características, y casualmente es la primera característica. Dice el Señor en Juan 10:17, pidiéndole al Padre, haciendo esa oración preciosa al Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra de Dios, hermanos. Juan 10:17. El proyecto de Dios es la unidad, y eso está clarísimo. Tenemos una serie de escrituras bíblicas, de pasajes bíblicos que nos dicen constantemente que el deseo de Dios es la unidad de su pueblo. Sin embargo, la unidad en la actualidad no es una realidad. Desafortunadamente hemos fallado en ese punto porque la iglesia está herida por innumerables fracciones y cismas que no son parte del plan de Dios, sino que son consecuencia de la pequeñez humana. En el Catecismo Católico, al que voy a hacer constante referencia, y yo sé que muchos de ustedes lo tienen, en el numeral 817, nos dice que estas fracciones se dieron no sin culpa de solo una de las partes, o sea, las dos partes han tenido culpa, tanto la iglesia como las partes que se han separado. La unidad todavía en nuestra iglesia es una asignatura que está pendiente, todavía no hemos logrado esa unidad completa. Sin embargo, ahora nuestra iglesia ha abierto un diálogo con otros hermanos cristianos a través del movimiento ecuménico para tratar de llegar a puntos de confluencia en medio de esta división, buscando paliar esas situaciones de error que han dividido el cuerpo de Cristo. Ahora tenemos que entender bien claramente que el ecumenismo se tiene que llevar con mucho cuidado. Nosotros no podemos negar verdades sustanciales de la fe en razón de la unidad. Eso tiene que estar claro. Nosotros no podemos. El ecumenismo es aquel que trata de vencer los obstáculos que se anteponen al camino de una verdadera vida cristiana. Nuestra iglesia ha pedido perdón con humildad por sus errores, por los errores que causaron cismas. Pero cuando hablamos de nuestra iglesia, y ahí vuelvo a retomar lo que decía mi hermana Mirna, no pensemos solamente, la jerarquía, no solo la jerarquía, iglesia, vos, iglesia, yo, que también a veces somos motivo de la fracción y las divisiones dentro de la iglesia. El Papa Juan XXIII, refiriéndose a nuestros hermanos cristianos no católicos, dijo que en ellos hay más cosas que nos unen que las que nos separan.
Y yo les pregunto a ustedes, con otros hermanos cristianos, de iglesias cristianas serias, ¿qué nos une? ¿Qué cosas nos unen? Cristo. ¿Quién dijo Cristo? Cristo. La fe en Jesucristo es lo primero que nos une. ¿Qué más nos une con esta iglesia cristiana? Otra cosa que también ellos tienen y nosotros tenemos. ¿En qué más creen? La palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Ah? No. ¿Qué nos separa? ¿Qué nos separa? Eso es que no, eso no, ¿qué nos une? Ahorita estamos viendo lo que nos une. ¿Qué nos? Cristo, la palabra, la oración. ¿Perdón? ¿Quién dijo eso? ¿A dónde está? Fernando. Muy bien, el Espíritu Santo. ¿Qué más nos une? Evangelizan el Evangelio, la palabra. Ok. Y entonces hay un sinnúmero de cosas que nos unen. Nos separan otro montón de cosas. Muchas de ellas, como nuestros hermanos ortodoxos, nos separa de ellos, tienen todo prácticamente de la iglesia. ¿Y nos separa qué? La obediencia al Papa, la obediencia a la cabeza visible de Cristo en la tierra. Las iglesias de la Reforma protestante nos separan situaciones de dogma, situaciones dogmáticas, pero fíjense que situaciones dogmáticas que se han profundizado. Yo estoy segurísima que si nuestro hermano, en paz descanse, Martín Lutero, hubiera sabido que después de su división, después de decirle a la iglesia, no quiero esto, iba a crear tanta división, si hubiera esperado dentro del seno de su iglesia y hubiera luchado dentro del seno de su iglesia a corregir errores que sí podrían fueron evidentes, pero si él someramente hubiera visualizado que su división iba a causar ¿cuántas iglesias? Más de 30,000. Yo creo que se hubiera quedado calladito. Pobrecito, debe estar pensándola mucho ahora. Pero además, pues, considero que Dios también tiene sus caminos, ¿verdad? Para haberle perdonado sus errores también. Algunos hermanos separados han preferido tener una relación directa con Dios obviando a la iglesia, que es lo que hablábamos. Habíamos venido hablando que si la iglesia es una institución de hombres o realmente es una institución pensada y querida por Dios. Y llegamos a la conclusión de que es pensada por Dios, en el corazón de Dios. Entonces, desde ahí estamos viendo que si ellos no miran a la iglesia, entonces están fallando. Pero además yo les diría una cosa, aquí hablamos de la parte de la división con nuestros hermanos protestantes, pero también nosotros tenemos que poner sobre la mesa las divisiones que tenemos nosotros. ¿Por qué una? ¿Por qué el Señor pensó en una iglesia? Primero, porque es un proyecto de Dios. La iglesia es una por su origen. Es una por su origen. El designio del Padre es unir a todos sus hijos dispersos, como dice en Juan 11:52. La unidad es obra y reflejo de la Santísima Trinidad. La voluntad de Cristo Jesús es que todos seamos uno. Uno. No dos ni tres, así como Él está unido al Padre y al Espíritu en una sola persona, así está esperando Él de nosotros. En Juan 17:21, anótenla para que la lleguen a leer a su casa esta noche, lean esa parte. Tiene su iglesia, es una sola alma, un solo espíritu que le empuja, dice 1 Corintios 12:4-11. Voy diciendo solo las citas, hermanos, porque esta charla es larga y profunda, como todas las que hemos recibido. 1 Corintios 12:4-11. Pero lean las citas cuando lleguen a su casa. Nosotros en nuestra iglesia tenemos una unidad visible, ya lo hemos visto. En iglesia como sacramento de salvación lo hemos visto. ¿Por qué? Porque ahí nosotros hemos visto que profesamos, bueno, en Pueblo de Dios también, profesamos una fe, públicamente la profesamos. Tenemos celebraciones litúrgicas que son visibles, palpables. Nosotros vamos a ellas, participamos en ellas. Tenemos sucesión apostólica. Tenemos una constitución interna.
tenemos la fe, tenemos comunión con nuestros pastores y el Espíritu Santo, que es el alma y cuerpo del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos algunos, dentro de la palabra de Dios, encontramos una serie de imágenes y elementos de esa unidad. ¿Cuáles son esas imágenes y elementos de la unidad? Bueno, nuestro Señor Jesucristo habló en un sinnúmero de ocasiones. Como decía Manuel, no dijo es esto, sino que habló en parábola y dijo, por ejemplo, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Juan 15. Elementos de eso, un solo Señor, un solo Dios, y nosotros tenemos que estar unidos a Él. Otra imagen que tenemos de la iglesia, cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:12. Pueblo de Dios, 1 Pedro 2:9. Un rebaño, un pastor en Juan 10. Como vemos, hay una serie de imágenes que nos dicen, eso solo por darle algunos detalles, pero hay una serie de citas bíblicas que nos llaman a eso, a que somos uno solo. ¿Qué no es la unidad? Dijimos al inicio. ¿Qué no es la unidad? La unidad no es uniformidad. Nosotros estamos abiertos a la diversidad de dones y talentos porque el Espíritu, dice la Escritura, reparte los dones y talentos en el pueblo de Dios, los reparte para su servicio, múltiples dones y talentos. Y entonces, por ejemplo, Fernando no me puede decir que él tiene la cabalidad y la plenitud de los dones del Espíritu. No, ni yo los tengo, ni doña Mirna los tiene, ni don Luis tampoco, ni Liana los tiene. Cada uno tiene esos dones y talentos en esta diversidad que el Espíritu nos da los dones. Está abierta a la diversidad porque proceden de los dones de Dios y entonces ahí es donde nosotros vemos que a veces estamos más preocupados por uniformarnos que por unificarnos. Y ese es un peligro. Nosotros a veces estamos más preocupados por ponernos un uniforme que por buscar la unidad. Unidad no es que vengamos todo el día de mañana, nos ponemos de acuerdo y todos vamos a misa de camisa blanca y pantalón negro. No, eso es uniforme. Unidad es otra cosa. Las heridas contra la unidad que apreciamos son las divisiones, dolorosas divisiones que ha sufrido la iglesia. Católicos, ortodoxos, protestantes o hermanos esperados, como lo hemos llamado, y un sinnúmero de sectas. También falta plena comunión, incluso con algunas iglesias que no aceptan los sacramentos y no aceptan la autoridad del Papa, ni comprenden el papel de nuestra Madre Santísima en la iglesia. Un ejemplo clarísimo de esta división lo vemos en la misma Tierra Santa. En la misma Tierra Santa donde nació nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos en Jerusalén el santo sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde debería ser un testimonio de unidad, es donde surge el antitestimonio más grande, porque ahí hay las peleas más encarnizadas, han estado ahí a causa de la fe. A causa de la fe. La falta de unidad, hermanos, es corresponsabilidad de todos los hombres de todos los tiempos. O sea, usted y yo, hermano, somos responsables de la falta de unidad. Las pasiones, el afán de poder, las envidias, todo eso es lo que vive en el corazón del hombre, y lo que decía la hermana Mirna, en términos espirituales somos más carnales. Entonces toda esa carne va creando las divisiones. Ha roto la plena unidad, se rompió la plena unidad. En el caso de las pasiones, tenemos un ejemplo con Enrique VIII en Inglaterra. Él, por el simple y llano hecho de que ya no quería seguir casado con su mujer, él le dijo al Papa: anúleme el matrimonio. El Papa le dijo: no, pues, ándate con la otra mujer, pero no te voy a anular el matrimonio.
Y después dicen que la iglesia es interesada. Y el Papa se jaló tremendo rollo con ese pleito. Se arriesgó a un cisma tremendo en la iglesia. El cisma de la iglesia de Inglaterra, de donde surge la iglesia anglicana. Pero también, hermanos, no me voy a referir solo a estas heridas de la unidad, que se ven así a grandes rasgos con las iglesias protestantes, la iglesia ortodoxa, la iglesia anglicana. Me voy a referir a heridas mucho más sutiles y difíciles de abordar a veces, porque nadie las quiere tocar, que son esas heridas que se causan al interno de nuestra iglesia. Porque ya la división está afuera, pero qué terrible cuando la división la tenemos metida en la casa. Yo creo que esa es la peor. El Papa Pablo VI se preguntaba y se respondía: los que están bautizados, aunque separados de la iglesia católica, están en la iglesia verdadera, en la única iglesia. Voy a volver a repetir: los que están bautizados, aunque separados de la iglesia católica, están en la iglesia, en la verdadera iglesia, en la única iglesia. Fíjate que a ti, él dice, sí, se respondía, así llanamente, y les invito a que lean en el catecismo el numeral 163. Sí, dice él, pero están de una manera imperfecta, porque faltan elementos jurídicos que también le pertenecen a la iglesia. Por lo tanto, sin estar jurídicamente en unidad con la iglesia, pueden estar incorporados al cuerpo de Cristo, pero de una forma imperfecta. Así que, hermanos, nosotros tenemos el gusto de estar incorporados de manera perfecta. Qué responsabilidad la nuestra. Al que mucho se le dio, mucho se le va a exigir. Pero continúa hablando el Papa Juan VI y dice: pero es suficiente el bautismo y una cierta fe para pertenecer plenamente a la iglesia. ¿Es suficiente? Hay que recordar que la perfecta unidad es una exigencia profunda del orden establecido por Jesucristo. Sí es sumamente apreciable la pertenencia, al menos inicial o parcial, a la iglesia. Es muy de desear que la pertenencia, sin embargo, alcance una perfecta unidad. Hermanos cristianos no católicos también pueden encontrar salvación, y ya lo vimos. Pueden encontrar salvación en sus comunidades. ¿Por qué? ¿Por qué pueden encontrar salvación ahí? Ya lo vimos. Hoy lo vimos eso. Sí, pero ellos pueden encontrar salvación porque hoy lo vimos eso. Porque lo que dice el catecismo, y lo leyó doña Mirna, porque los que ya vivieron esa separación y nacieron dentro de esa división, el Espíritu actúa por ellos, porque no los va a castigar por los pecados pasados. El Espíritu los asiste, los sigue asistiendo, no los va a dejar a la deriva. Entonces, ahí, hermanos, tenemos que decir que Dios utiliza, dice, el Espíritu Santo no rehúsa usarlos a ellos como instrumento de salvación. Y entonces ahí es donde yo me cuestionaba cuando leí esta charla. Hombre, nosotros tenemos todos los sacramentos y estamos perfectamente integrados al cuerpo de Cristo, pero a veces yo veo hermanos evangélicos que andan más ardorosos que nosotros. Porque a los hermanos evangélicos, a los hermanos esperados, vos les decís que a las 5 de la mañana tienen que estar en la punta del cerro y a las 4:45 de la mañana ya están ahí. No todos, ¿verdad? Estoy hablando, algunos hermanos andan bien ardorosos. Entonces, si ellos que no tienen la plenitud, ¿por qué nosotros no? Entonces ahí es donde nos surgen una serie de preguntas. ¿Serán válidos entonces los sacramentos que se aplican en las iglesias separadas? Sacramentos como el bautismo, el matrimonio, la ceremonia de matrimonio que hacen, por ejemplo. Les pregunto a ustedes, ¿son válidos? Uno.
Sí, pero estoy hablando, vuelvo a lo mismo. A los que nacen en la iglesia separada y lo bautizan estando en la iglesia separada. ¿Vale o no vale ese bautismo? Es válido. Total y absolutamente válido. Usted no me puede venir y que un hermano, si usted se hace sacerdote, a ver, pongamos atención. Si usted se hace sacerdote y viene un hermano evangélico aquí que quiere entrar a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica, y le dice, fíjese que he descubierto que aquí está la verdadera iglesia y yo quisiera pertenecer a la iglesia. Y entonces, ¿usted lo bautizaría si sabe que ya está bautizado? No. Si lo bautizaron con fórmula trinitaria, dice la iglesia, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está perfectamente bautizado. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que volvemos a lo mismo. Hay divisiones, pero hay más cosas que nos unen que las que nos separen. Sin embargo, como decía, nosotros no podemos estar negociando verdades fundamentales de la fe. Eso sí es innegociable y de eso tenemos que estar claros. También, hermanos, como les decía, están de manera imperfecta en nuestra iglesia los católicos que aún no han dado su adhesión completa a Jesucristo como Señor y Salvador. Y les voy a repetir esto. También están de manera imperfecta en nuestra iglesia los católicos que no han dado su adhesión plena a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora sí. Entonces ahí vemos la preocupación del Papa que decía, es necesario ahora evangelizar a los bautizados. Es necesaria la nueva evangelización para los de la iglesia. El católico que va a misa cuando quiere y no se acuerda que ir a misa los domingos es un precepto de guardar, que no evangeliza ni se preocupa por los demás, el católico de banca, calienta banca y critica gente porque llega a la iglesia solo los domingos y cuando llega, qué horrible que se ven ahora esas incotonadas que se suben a leer, horrible esos cotones. ¿Quién se los habrá hecho? ¿Y cuánto habrá costado eso? Y solo llegan a eso. Y les cuento porque ya las he oído y las he tenido en mi oreja. ¡Qué horrible que lee! Hermano, venga, párese aquí, pruebe. Pruebe cómo le va. A ver si no, te le pasa la del que estaba en el barco. El tartamudo lo suben arriba a que vea cuando vea tierra y el tartamudo empieza y todos creyendo que era que ya había visto tierra, se tiraron al agua y le dicen ¡tiburones, hombre! A ver si no les pasa eso. Hermano, el católico calientabanca o el católico peor todavía, ¿qué dicen? No, yo aquí en mi casa me siento bien, a mí me bautizaron y me di la primera comunión a los tantos años, pero ahora ese católico, hermano, está de forma imperfecta en la iglesia. No está haciendo suya la iglesia, los valores de la iglesia, los valores que la iglesia le está poniendo, la vida sacramental que lo lleva a una vida de santificación. En el cuarto punto vemos, lo tengo enumerado así, la unidad como un don de Dios y una tarea nuestra. La unidad, dice, es un don de Dios, pero es una tarea nuestra. Catecismo, para que lo lean después, 820, para que lo lean después. La unidad es un don que viene de Dios, pero también es una tarea que compete absolutamente a todos. Compete a todos que brille la hermosura de la unidad del Padre con el Hijo en el Espíritu Santo. Nos compete a todos. La unidad de un solo rebaño que nos debe, dice, y miren qué lindo dice esto, yo la subrayé esa palabra. La unidad de un solo rebaño que nos debe apasionar a todos los que amamos a Jesucristo, un único pastor y pastor de pastores. Y podemos darnos una leidita al catecismo al 822 para que vean que esto no es invento de la charla, sino que vamos apoyados del magisterio de la iglesia. Dice que nos debe apasionar
O sea que, ¿para qué estamos en este curso? Para conocer más a nuestra iglesia, y conociéndola, amándola, y amándola, apasionándonos con esa misión de la iglesia. El movimiento ecuménico, como habíamos dicho, tiende a esto, busca eso, busca superar algunas diferencias y unirnos en oración con los hermanos. Y los teólogos, las personas autorizadas de la iglesia tienen esta relación ya a otros niveles de ecumenismo. Pero, lógicamente, como les dije, no es para que nosotros, hombres, como ya somos ecuménicos, enredamos el ecuménico con que hoy me voy a ir a los menonitas. ¡Ah! ¡Qué bonito los menonitas! Y mañana me voy a hombres de negocio, porque vieras qué lindo ellos. La primera vez te invitan a comer y te pegas una comida gratis y divina. Eso no es ecumenismo. Eso, como les dije, es arroz con mango, con jocotehuaturco y carne de monte. Eso no es ecumenismo. El Concilio Ecuménico Vaticano II hablará de un restablecimiento de la unidad. Dice, no un retorno. Fíjense que en eso la iglesia dio un giro. Antes la iglesia decía, todos tienen que volver para acá para pertenecer a la iglesia de Dios. Pero la iglesia, en su infinita sabiduría iluminada por el Espíritu Santo, dice, hay que restablecer la unidad. Y es obra de católicos y no católicos restablecer la unidad. Pero esa unidad no creando la exigencia de que, bueno, si quieres unidad, entonces hácete católico. O ellos de su parte, no, es que si quieres unidad, hácete luterano. Ahí ya no es, eso no es unidad. Todo esto supone, dice, una conciencia más clara que el pecado de la división es culpa de todos y la iglesia se arrepiente y busca ardientemente la unidad de su ser. Esto está cifrado de un documento de la iglesia. Se han dado grandes pasos en el ecumenismo. Hay más diálogos con iglesias separadas. La iglesia ortodoxa ha entrado en gran relación con la iglesia anglicana también. Han habido grandes pasos en esto. Hay movimientos ecuménicos también autorizados y guiados y supervisados por la iglesia, que ese es otro punto importante. Movimientos ecuménicos autorizados, guiados y supervisados por la iglesia. Es decir, yo, Fabiola, fíjense que como me di cuenta que el Concilio Vaticano II me habla de la unidad de los cristianos, pues a mí, Fabiola, hoy se me ocurre que yo voy a ser súper ecuménica y entonces ahora voy a hacer un grupo donde ahí voy a meter protestantes, hermanos esperados, vamos a cambiarlo de protestantes, hermanos esperados, vamos a meter moravos, vamos a meter todo, y porque aquí qué bello va a ser esto. Yo, Fabiola, mi título personal, no, es la iglesia, de la mano de la iglesia. Dice San Agustín, en lo esencial, unidad, en lo accidental, la libertad, pero en todo, la caridad. Porque nosotros, por amor, nosotros no podemos salir con machetes a darles a los hermanos de afuera. Ellos pueden darnos a nosotros, hermanos. Fíjense que se los voy a decir así, y los que han andado evangelizando aquí, que sé que son muchos, lo han sentido. Ellos te pueden decir idólatra, no sé qué, falso, todo lo que quieran. Pero nosotros, los que tenemos la plenitud dentro de la iglesia, a nosotros nos manda el mandamiento del amor. Nosotros no podemos hacer eso. La iglesia es una, porque tiene un solo Señor, confiesa una sola fe, nace de un solo bautismo, no forma más que un solo cuerpo vivificado por el Espíritu Santo, orientado a la única esperanza, en cuyo término se superan todas las divisiones. Y eso lo podemos encontrar en Efesios, está cifrado, ¿verdad? O sea, parafraseando, Efesios 4, 3, 5, y en el Catecismo de la Iglesia Católica, el 866, para los que quieran ir a leer después. Se puede pecar, hermanos, contra la unidad, pero nadie va a destruirla, porque sería destruir a Cristo.
¿Y quién destruye a Cristo? ¿Quién destruye a Cristo? Nadie, hermanos. Ahora, para ver un poquito de esto de la unidad en la diversidad, necesito, así como de balazo, una persona de cada una de las comunidades. De las comunidades rojas, verdes y anaranjados, que se pongan aquí rapidísimo. Rapidísimo, vamos. Uy, Iglesia de Dios. Sí. Para representar, a ver. Iglesia, levántate. Comunidad verde. Comunidad verde. Y solo las mujeres sacamos la cara. ¡Qué barbaridad! Los hombres. A ver, otro más, falta una, los rojos. Rojos, no es nada, miren. Ay, opa, que hay que venir y hacer una oración de liberación. Un aplauso al que les defendió Bueno, ahora democráticamente, porque ya vi que no se levantan, vamos a asignar a 2 hombres. Usted venga, usted que se está riendo, venga para acá. Y vos, Ever, vení para acá. Van a detener, los varones que acabo de nombrar, van a detener esto. Aquí. Uno a cada lado. Y las señoras de las comunidades van a encontrarse aquí unas piezas de rompecabezas. Y ustedes me van a decir, ahorita, yo les voy a poner solo lo inicial. Prénsamelo con un chinche ahí, por favor. Ok. Donde tiene el borde negro. Ahí va la pista. Ya el resto le queda a ustedes. Vean los bordes, vean los bordes. Vean los bordes. Bueno, ahí los dejamos. ¿Qué creen que están formando? A ver. ¿Ah? No, pero ¿qué creen que se está formando ahí? ¿A cómo? ¿Qué están formando? Sin miedo. La cruz. Póngale los chinches. Oye, ahí va. Ahora todos los que están sentados, ahí, dale. Oh, lo está poniendo mal, no les digo. Si son un atajo de criticones, ya los vi, vengan a pararse. Sí, no. Ahora sí todos. Ok, ahora un chinche más. Otro más. Ahí, los chinches no están escasos, hay bastantes. Ok. Entonces, hermanos, ¿qué formamos? La cruz. Un rompecabezas que lo armaron ¿cuántas personas? Pero ayudaron 2 más, 2 hermanos más, ¿verdad? Todos formamos parte de la iglesia. Todos formamos parte de la iglesia. Cada uno tiene su función. Cada uno tiene su función. Póngamelo allá, por favor. Hermanos, ¿se fijaron en esto? Cada uno pensando, démosle vuelta acá, hagámoslo para allá. No, quita el chinche, ponele otro chinche. Y allá los que se quedaron sentados, está dándole al revés. Todos formamos parte de la iglesia de Jesús en diferentes formas y lugares, con diferentes talentos, con diferentes actitudes, con diferentes formas de ser, pero todo parte de la iglesia. La unidad es un don de Dios, es parte del plan de Dios y un compromiso nuestro como católicos practicantes, no como católicos de banca. Con esa pequeña demostración de trabajo en equipo, terminamos la primera nota de la iglesia, que es una. Ahora vamos a ver la segunda nota que dice el credo.
santa. La segunda característica de nuestra iglesia dice que es santa, porque es un proyecto de Dios. El plan de Dios es que seamos santos como Él es santo. Levíticos 19:2. La iglesia es santa. ¿Por qué? ¿Por qué es santa la iglesia? Ya la leíste. Un aplauso a Fernando. Eso es. La iglesia es santa. Un aplauso, un aplauso. La iglesia es santa porque su fundador es santo, porque tiene como meta la santidad, porque tiene medios de santificación. ¿Cuáles son los medios de santificación? La palabra de Dios, los sacramentos, la caridad, entre otros. En Juan 15:3 dice el Señor: ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Palabra de Dios. Porque muchos miembros viven su santidad, por eso es santa también. Muchos de sus miembros, muchos de los miembros de la iglesia viven en santidad. Hermano, hace más ruido, dice, oí una frase una vez, un árbol que cae en el bosque que los miles que quedaron de pie. Por uno que anda haciendo cosas graves en la iglesia, que hace tanto ruido, no se ve lo bueno que está del panorama. Dice que es santa porque Dios le ha dado poder para destruir el pecado. Dios le ha dado poder para destruir el pecado. ¿Cómo le dio poder Dios a la iglesia para destruir el pecado? Para destruir el pecado. Pregúntenselo y después se lo responden. Porque Dios la purifica con el Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. El discípulo guiado por el Espíritu ha vencido las obras de la carne, que es lo que nos hablaba nuestra hermana ahora. Quien crece en el Espíritu y deja actuar al Espíritu en él, crece en obras del Espíritu, pero quien no, crece en obras de la carne. Pero dice, el discípulo guiado por el Espíritu ha vencido las obras de la carne. Su vida produce los frutos del Espíritu. Ha pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. En Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Palabra de Dios, hermanos. No nos vamos a cansar de decir esta. No nos vamos a cansar de esto, porque aquí está nuestra razón de ser. ¿Qué no es la santidad? ¿Qué cosa no es la santidad? La santidad no es puritanismo. La santidad no es puritanismo. Es tarea de todos los miembros de la iglesia, no solo de los religiosos y de la jerarquía. No está fuera del mundo, o sea, no es algo inalcanzable. Los santos no son únicamente los canonizados. Los santos no son solamente los que tenemos en el santoral de la Iglesia Católica. Y de ahí podemos leer en el Catecismo el punto 825, para los que quieran buscarlo después. La iglesia dice, la santidad dice, no es algo inalcanzable. Hermano, entonces nosotros podemos ser santos. ¿Podemos? Decía San Pablo cada vez que escribía las cartas a las iglesias de Corinto, de Roma, a los romanos, a los hebreos, a los santos de la iglesia de Corinto, decía. Me dirijo a los santos de la iglesia de Corinto, y eso a mí no se me quita de mi cabeza, porque Corinto era un desastre de iglesia. Sin embargo, él los llamaba
a los santos de la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque la santidad es un proceso de toda la vida. La santidad es parte de nuestro camino de conversión, hermanos. Y sí es alcanzable. Sí es alcanzable. Porque si Él es santo y Él es nuestra cabeza, Cristo, cabeza de la iglesia, y Él es santo, ya Él la está santificando. Ya Él nos está haciendo santos, no por lo que nosotros somos, porque nosotros seguimos siendo pecadores, pero en razón de que Él es nuestra cabeza, eso nos santifica, nos da la gracia santificante. Cada cristiano está llamado a personificar la frase de Pablo: Cristo vive en mí. A eso estamos llamados. Entonces a mí no me parece cuando oigo a algunos hermanos, no fregues, si yo no soy santa. Sí, ya sabemos que sos pecadora, pero tenés que procurar la santidad. No, si ser perfecto no se puede. Sí, ser perfecto no se puede, pero tenés que buscar el camino de la perfección, porque Él es un mandato: sean perfectos como mi Padre es perfecto. Es un mandato de Él, y Él es perfecto, y Él es tu cabeza, y vos sos parte de ese cuerpo. Hay manchas de pecado contra la santidad. No obstante, Dios, que es 3 veces santo, está con nosotros. No podemos negar la presencia del pecado en los miembros de la iglesia. No podemos venir a decir, nosotros ya estamos salvos, nosotros ya somos santos e intachables. Que a veces nosotros mismos ya nos pasa eso, cuando ya andamos en cosas de la iglesia, cuando ya andamos en grupos y todo, de repente empezamos a ver a los de afuera como, aquí nosotros, ¿verdad? Y allá afuera los pecadores. No, hermano. Pedro y Pablo, imagínense ustedes, estamos hablando de los que anduvieron, Pedro codito a codo con el Señor, y Pablo, a quien Dios se le revela en ese camino a Damasco, se confiesan a sí mismos pecadores, y vemos situaciones de pecado ya en las primeras comunidades apostólicas. O sea, hermanos, la santidad no es obra nuestra. Nosotros tenemos que contribuir a ella, pero nosotros ya somos santos en razón de Él que nos santifica. Nosotros tenemos que colaborar para eso. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿hay católicos que están separados, más separados de la santidad que algunos hermanos protestantes? ¿Hay católicos que están más separados de la santidad que algunos que no confiesan ninguna religión? Sí, hermano. Sí, lamentablemente. Y por eso mismo es que nosotros no logramos atraer a ese resto de pueblo de Dios a que disfruten de las gracias que Dios ha dejado en la iglesia, porque dicen, para estar ahí con esos pipitos mejor me quedo aquí afuera. La santidad como meta. La tarea de presentar a la iglesia bella, ataviada, sin arrugas ni manchas, debe apasionar a todos los que han sido seducidos por el amor de Jesucristo. Y entonces ahí es donde nosotros nos referimos aquí al dibujo. Presentar a la iglesia bella, sin mancha, inmaculada, sin arruga, feliz, santa, tomada de la mano de su esposo, asistida en razón del Espíritu, unida en el Espíritu. Fíjense que la ponen incluso sobre una columna. Fíjense qué cosa. Y el vestido lindo, cada detalle lindo. Eso es tarea de todos nosotros. En la medida que la iglesia se le van haciendo sus manchitas, es porque nosotros andamos manchados. Todos estamos llamados a ser esa novia engalanada, sin manchas ni arrugas. Todos estamos llamados. Entonces, en síntesis, hermanos, nosotros podríamos decir que la iglesia es santa, pero abriga en su seno pecadores. Nosotros, los pecadores, decimos,
nosotros los pecadores, llamados a una constante conversión. Esa es la diferencia, que estamos llamados a una constante conversión para no empañar el rostro de la iglesia de Jesucristo. La iglesia tiene que estar en un camino constante de renovación y fidelidad a Jesucristo, manifestación de la santidad de Dios. El Papa Juan Pablo II, nuestro beato Juan Pablo II, en su carta apostólica denominada Al comienzo del nuevo milenio, propone la santidad como una meta y tarea de la iglesia. La pastoral de la iglesia, dice, es la santidad. O sea que imagínense, ¿hace cuánto la iglesia viene hablando de eso? Y el Papa lo vuelve a reafirmar. El pecado, dice, empaña la santidad, pero no la destruye, porque esta proviene de la santidad de Dios. El mundo de hoy necesita de ver y que se muestre a Jesucristo en la vida de los creyentes, sobre todo hoy que hay tanta pérdida de los valores evangélicos. Me vuelvo a detener. ¿Por qué nuestras iglesias no están llenas? ¿Por qué en nuestras iglesias no se ve alegría de servicio? ¿Por qué en nuestras comunidades que son parte de la iglesia, la gente a veces dice, no, ahí no? Nos debería de cuestionar seriamente eso. La iglesia es santa. Dios Santísimo es su autor. Cristo su esposo. Se entregó por ella para santificarla. El espíritu de santidad la vivifica. Aunque comprenda pecadores, ella es inmaculada. En los santos brilla su santidad. ¿Y quién es la más perfecta santa de nuestra iglesia? ¿Quién es la más perfecta, la criatura más perfectamente santa en nuestra iglesia? Nuestra Madre Santísima. Nuestra Madre Santísima. Esto que acabo de leer, hermanos, lo pueden encontrar en el Catecismo, en el 867, en el numeral 867. Ahora vamos, 867. Ahora vamos a otra nota más de la iglesia. ¿Cuál es la tercera nota? Católica. Yo sé que muchos aquí, como van a evangelizar, saben lo que significa católica. Universal. Significa según el todo. Universal. Y tiene dos significados, es decir, esta universalidad o esta catolicidad se mira desde dos aspectos. Uno, como perfección, porque en ella reside la plenitud de los medios de salvación. O sea, es católica porque tiene la totalidad de los medios de salvación. Y segundo, universalidad, porque su misión abarca ¿qué? ¿Qué abarca? La misión de la iglesia. A todo el mundo. Entonces es católica en dos sentidos. Por su perfección en todos los medios de salvación. Y en segundo, porque nuestra misión es ir a todo el mundo a predicar el evangelio. Entonces tenemos un sentido cualitativo, perfecta, y un sentido cuantitativo. Nos corresponde ir a todo el mundo. Significa el dinamismo y capacidad de llegar a todos, para que en todo el mundo exista la comunidad de salvados. ¿Por qué la iglesia es católica? ¿Por qué ese proyecto de Dios? Es un proyecto de Dios. ¿Por qué católica? Dios quiere que los hombres se condenen. ¿Qué dijo el Señor? Que todos se salven. Dice, Dios quiere que todos los hombres se salven. Primera de Timoteo 2, versículo del 3 al 4. Y que tengan a Cristo por cabeza. O sea, ahí vamos al otro punto divertido. O sea, quiere que todos se salven, pero además teniendo a Cristo por cabeza. O sea que eso nos corresponde a nosotros. Los que no conocen a Cristo, puede ser que se salven, decía nuestra hermana, porque si viven los valores del reino,
sin conocer de Cristo, si nadie les ha hablado de Cristo, pero viven en esa moral natural que el Dios impone en el alma del hombre para hacer las cosas buenas y actuar bien, entonces Dios en su infinita misericordia no quiere que se condenen, pero es una responsabilidad nuestra no haber llegado ahí, para que Él goce de esa cabeza de Cristo, tener a Cristo por cabeza. Este proyecto se muestra en las multitudes, este proyecto de Dios se ve visiblemente en las multitudes de las que habla el Apocalipsis, que nadie podía contar, dice la palabra. La Nueva Jerusalén, dice, con las 4 puertas abiertas, Apocalipsis 7:9. Las multitudes de las que hablaba nuestro hermano Luis, no es que solo 144.000.9, ¿cómo era? 13.000, no, así el asunto. Ya, porque si son solo 144.000, hay que buscar cómo reservar cupo ahí en esa iglesia, hermano, porque si es así está grave. O sea que pobrecito, yo no sé para qué andan predicando más. No sé para qué andan predicando más, porque si ya solo 144.000, el resto, y de ahí, los van a hacer trabajar de balde. Ya están fuera. Cristo viene a salvar a todos los hombres y derrama su sangre por todos, dice. O sea, Él dice, por todos. No dice, vengo a derramar mi sangre solo por el pueblo de Israel, solo por los que crean. Dice, por todos. Y fíjense que esa promesa de por todos ya viene desde mucho atrás, mucho tiempo atrás. Y eso ya lo vimos en las raíces de la iglesia, con el padre Abraham. Desde ahí viene esa promesa. Vas a ser por ti, dice, las naciones se van a salvar, se van a beneficiar por la fe de Él. Cristo viene a salvar a todos los hombres y derrama su sangre por todos. Envía a los suyos para extender el reino por todos los tiempos y en todos los tiempos y a todos los lugares. Y estas citas bíblicas anótenlas. Mateo 28 del 18 al 20. Mateo 28, 18, 20. Marcos 16, 15, 20. La otra cita. El Espíritu Santo nos da los talentos y dones para cumplir la misión que Jesús nos encomienda. Hermano, aquí yo le quisiera preguntar a mi hermano Manuel, ¿vos te sentías capaz por tu propia cuenta de venir aquí a proclamar lo que proclamaste? ¿Por tu propia cuenta? No. Los que han estado proclamando alguna vez y se han puesto de pie aquí, ¿se han sentido que vienen por su propia cuenta? ¿Vieran cómo me están temblando las rodillas? Y camino porque me están temblando. Cristo viene a salvarnos a todos y es el Espíritu el que nos da los talentos y los dones. ¿Saben por qué? Porque si no fuera el Espíritu Santo de Dios, yo andaría allá afuera predicando a un partido político. El que fuera, no pongo color, el que me pagara mejor. Al que me pagara mejor. O andaría predicando a otras iglesias, entre comillas, la que me pagara mejor. Sería pastor a lo mejor, ¿verdad? Pastor alemán, perro, 4 patas, no sé. ¿Qué no es la catolicidad? ¿Qué no es la catolicidad? Porque mordía antes de mi conversión mordía, y mi hermano Manuel puede dar testimonio de eso. ¿Qué no es la catolicidad? Eso lo podemos encontrar, permítame. Ok, ¿qué no es la catolicidad? La catolicidad, hermano, no es imposición. La catolicidad no es colonialismo. Pero me gusta más la palabra imposición, porque si hablamos de colonialismo inmediatamente la asociamos. La iglesia que vino a América y agarró a los pobres indios en taparrabo y los hizo así para que se convirtieran. Solo lo asociamos a eso. Lo asociamos a eso nada más. Pero me gusta más por eso la palabra imposición, y ya vamos a ver por qué.
Dice que la catolicidad no es imposición, dice, porque a veces se cometen muchos errores y atropellos para meter la fe, meterla, sí, meterla a fuerza. Si no, miremos cómo llevaron la fe los apóstoles. ¿Cómo la llevaron? Predicando. No llevaban armas, no llevaban ejércitos. Pero fíjese qué cosa, se extendió como pólvora el cristianismo, como que le pusieron mecha a un polvorín y no llevaban armas, no llevaban nada, más bien los apaleaban, los encarcelaban, los corrían, los apedreaban, los mataban, los torturaban, todo. Sin embargo, el cristianismo se extendía de forma galopante. ¿Por qué? Dice el catecismo, y esto anótenlo, el catecismo en el numeral 856. La tarea misionera implica un diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan el Evangelio. 856. La tarea misionera implica un diálogo respetuoso con los que todavía no aceptan el Evangelio. No podés llegar donde alguien que nunca ha oído de Dios, o que tal vez fue, ya no hablemos de la gente de fuera, hablemos ya, como dice el Papa, una nueva evangelización. Nuestros católicos que fueron bautizados, que vivieron vida sacramental mediocre, como la viví yo, como muchos de nosotros que estamos aquí la vivimos, y fuimos católicos solo de banca. Y vos querés llegar a evangelizarlo, y querés, no, es que tenés que ir a misa, es que la divina misericordia, vieras qué linda la divina misericordia. No, y es que vamos a rezar el rosario, le dicen a las mamás a los hijos, vamos a rezar el rosario, y a fuego y candela. ¿Pero qué? Después la mamá sale, chaval, hijo es tal por cual, después que se pegó una buena rezada de rosario. No es a la fuerza, hermano. Catolicidad no es a la fuerza. La catolicidad se tiene que ver, sentir, palpar, vivir, gozarla, disfrutarla, apasionarnos por ella, estar enamorados de Cristo para que otro se enamore, porque si no, si vos no estás enamorado de lo que andas haciendo, ¿cómo vas a animar a los otros? El tercer pecado contra la catolicidad, dice, la iglesia no ha llegado a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no ha llegado a todo el mundo? Por el pecado de la división y los cismas, las exclusiones de un grupo y otro, que desacreditan el mensaje que transmite el uno o el otro, la falta de celo misionero, la postura triunfalista de las iglesias, y lo voy a poner en plural, la persecución que dificulta la predicación del evangelio, como en el Islam y en Albania, el mal testimonio de los cristianos que no edificamos el mundo, pecados contra la catolicidad, o sea que nos deberíamos de confesar, la división, dice, exclusiones de los grupos, lo que hablaba nuestra hermana Mirna, el testimonio que nos compartió de su comunidad, no la entendían, la parte formativa, hacer enriquecer su comunidad con la doctrina de la fe, y ellos se estaban enamorando de eso, y ves, si aquí está, y lo quieren llevar, porque el que ha conocido a Cristo, hermanos, no queda indiferente, y entonces le da hambre de leer, de estudiar y de saber más, y entonces ellos lo quieren llevar, y entonces ya no les pareció a los que estaban arriba, y entonces no, factor peligro, saquemos este más antes de que nos cause más revuelo aquí adentro. ¿Y pasa o no pasa? Pasa, lamentablemente pasa. La catolicidad es una meta, hermano.
La iglesia nació para evangelizar. ¿Para qué nos hizo el Señor? ¿Para qué fundó su iglesia el Señor? ¿Para qué? Para que estuviéramos ricos, sabrosos. Aquí vieran qué lindo que sentimos aquí. Viera qué lindo es el Señor. Mira qué lindo es el Señor. Y de ahí no pasamos. No nos crió para eso. Nos crió con la misión de evangelizar. Por lo tanto, el esfuerzo de la iglesia tiene que ser renovado constantemente para ir haciendo posible que en todas las generaciones, el anhelo de Cristo. Es decir, en todas las generaciones, miren bien lo que estamos hablando, ahí va para los jóvenes. Nosotros los viejos decían ahora, somos los responsables de venir y transmitirle a la nueva generación el anhelo de Cristo. Si usted, papá, se está portando mal en su casa, y cuando hablo portándose mal no nos vamos a meter, ay, que es infiel, que es bebedor, no, simplemente que es vulgar en la casa, que maltrata a su mujer, que les dice, a los hijos los trata mal, que siempre está cansado para los hijos, pero no quiere cuidarlos, que está siempre de pichicato con la plata porque tiene otras cosas en que gastar, cosas que son para él. O para la otra, dice aquí peor todavía. Entonces, ¿cómo le vas a enseñar a tu hijo? Y venís a la iglesia y aplaudís, y a lo mejor estás hasta, sos parte del cuerpo de liturgia, sos catequista o sos de alguna comunidad. ¿Y qué testimonio están viendo sus hijos? Yo me pregunto, y esa es una pregunta seria que yo les lanzaba a los miembros de comunidades. ¿Por qué los hijos de los miembros de las comunidades no quieren estar en la iglesia? Y no quieren saber nada de iglesia, ni se les mira en las misas, ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué los hijos que uno los lleva a la iglesia de repente no quieren saber nada? Y los hijos de los miembros de las comunidades llegan hartos y con unas caras que, puchica, voy porque si no mi mamá el fin de semana no me deja salir. Voy a ir, le voy a hacer caso a esta vieja porque si no, no me deja tranquilo. Y van forzados. Porque ahí está hablando, la catolicidad no es imposición, es contagio. Si mi mamá está cambiando y yo veo que mi mamá tiene otras actitudes con mi papá, y mi papá está cambiando y yo veo que mi papá tiene otras actitudes, entonces los hijos van siguiendo el ritmo, Ricky, al suave, al principio retrechero, porque los hijos no les van a creer desde el comienzo, el cambio no se los van a creer del comienzo, los chavalos no son pendejos. Me perdonan la expresión. Los chavalos no son dundos. Y ahora menos. Si no, miren ese montón de jóvenes ahí al fondo, cuando ellos quieren, son candela encendida, y cuando no quieren, hacen lo que hace una hermanita mía. Yo tengo una hermana con síndrome de Down, la amo con todo mi corazón, y es para mí, en la casa es el punto de unidad de la casa. Pero cuando a ella le piden algo que hacer y ella no quiere, Mari, levanta eso. Mari, levanta eso. Se hace la dunda, porque tiene síndrome, pero no es dunda. Y a veces los jóvenes así andan. Cuando ellos quieren, qué actividad, qué energía. Pero si no les cuadra el asunto y no quieren de corazón. Entonces, vamos a eso. La catolicidad no es imposición, y eso tiene que ser algo que nos cuestione nuestras vidas. Cuestiónese, papá. Yo no soy mamá, pero yo lo veo en los jóvenes que miro aquí. Cuestiónese si su hijo no quiere venir a la iglesia. Al principio, como les digo, no va a querer de entrada, pero si ve un cambio en usted, al principio va a estar, este maje que le picó, ahora por ahí se le metió la loquera. Pero si ya ve que el asunto es consistente, si ya ve que el asunto es de verdad, entonces ellos mismos van encaminándose.
porque el Espíritu, la cabeza unificada de los padres, trabajando en razón de una conversión, jala a los hijos. Los jala, hermanos, los jala. Entonces volvemos a lo mismo. No es imposición la catolicidad, es una meta. La iglesia nació para evangelizar. Los límites geográficos de la iglesia. ¿Cuáles son los límites geográficos de la iglesia? El mundo. Los límites geográficos de la iglesia, el mundo. Por lo tanto, dice, los esfuerzos de la iglesia tienen que ser renovados. La fe que no se comparte, se muere. La fe que no se comparte, se muere. Hermano, si usted no proclama su fe, se le va a morir. Si usted agarra ese talento y lo enhuaca, se le va a morir. Hemos de arder con celo evangelizador para hacer llegar el evangelio de paz a donde todavía no se ha predicado. O donde todavía, hermanos, como les digo, una nueva evangelización con los bautizados. Y dice en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no evangelizo. En síntesis, podemos decir de este punto, no por haber llegado con el evangelio hasta los confines de la tierra, la iglesia deja de ser católica. Les voy a plantear unas preguntas, por favor anoten para que se las lleven y se cuestionen en su casa. ¿Cómo estamos respondiendo frente a la catolicidad de la iglesia? ¿Cómo estamos respondiendo frente a la catolicidad de la iglesia? ¿Qué nos falta y qué nos sobra para alcanzar la meta de la catolicidad? ¿Cómo vamos, don? Ya se me pasó la hora, creo yo. ¿Qué nos falta y qué nos sobra para alcanzar la meta de la catolicidad? Sí. Esa es la otra pregunta. En conclusión de esta parte, hermanos, de estas dos primeras, podemos decir que somos miembros del cuerpo de Cristo, llamados a dar testimonios del reino. ¿Quieren que les repita? Ok. Primera pregunta, ¿qué estamos respondiendo frente a la catolicidad de la iglesia? Segunda pregunta, ¿qué nos falta y qué nos sobra para alcanzar la meta de la catolicidad? Ok, ahora vamos a ver la tercera nota de la iglesia, ¿cuál es? Apostólica. Perdón, ya me crucé yo. A ver, católica. No. Apostólica, la cuarta, perdón, ya me trabé yo. Apostólica. Apostólica. ¿Qué significa apóstol? Comencemos desde ahí. ¿Qué significa apóstol? Amigos de Jesús. Los 12 elegidos del Señor, ¿qué más? ¿Quién da más? ¿Ah? Siervos de Jesús. Otra. Alumnos de Jesús. Ok, el apóstol, dice, es el enviado, el mensajero autorizado para representar a quien lo envía. Discípulo es el que está aprendiendo, y fíjense bien, el Señor y sus discípulos los tenía aprendiendo, pero una vez que ya aprendieron, ya eran apóstoles, ya iban enviados. Jesús cumplió la misión que el Padre les encomendó, pero así como Jesús cumple la misión que le encomienda el Padre, Él quiso que sus discípulos, a los que estaba formando, continuaran en la historia del mundo la misión que Él vino a empezar a la tierra. Jesús llamó a sus discípulos y después los constituyó en 12 apóstoles para continuar su misión. Dice en Juan 20:21, como el Padre me envió, también yo los envío. Palabra de Dios. ¿Y por qué 12 apóstoles, hermanos? Las 12 tribus de Israel.
La totalidad. Oye, tan filo. Un aplauso. Uno. Hasta yo me enredé. Y del grupo de los apóstoles, Jesús escogió a uno en particular, a Pedro, como la piedra donde se edifica su iglesia. Pedro jugó un papel fundamental en el plan de la salvación en el grupo de los 12. Cefas, que significa piedra, es donde Jesús edifica su iglesia, y eso lo tenemos en ¿qué lectura? Mateo 16, 18. Exacto. Gracias a la oración de Jesús, confirma en la fe a sus hermanos. Él confirma en la fe de los hermanos. Apacienta el rebaño de Cristo. Este grupo de apóstoles, hermanos, es el eslabón que une a todas las comunidades con el Jesús histórico que vino un día y que ahora está ahí arriba en los cielos con el Padre, y que está aquí en la tierra presente en la Eucaristía, y a través de sus apóstoles sigue trabajando. Por lo tanto, la iglesia está constituida sobre el fundamento de los apóstoles. Las iglesias locales surgieron por la fuerza del Espíritu, y cuando hablamos de iglesias locales, don Luis ya lo explicaba. Las iglesias locales es la que, en nuestro caso ya moderno, son las diócesis, ¿verdad? Las diócesis. Surgieron gracias a la fuerza del Espíritu y la palabra de los apóstoles. Cuando comenzaron a faltar los apóstoles, ellos tuvieron que pensar en la sucesión apostólica para poder continuar la misión de Cristo. Y no porque ellos fueran muy cabezones, sino que el Espíritu los guiaba. El Espíritu estaba con ellos. Y esto lo tenemos en 2 de Timoteo 2:2. Fíjense que 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. Claro, imagínense, ellos ya se van haciendo viejitos. Y aquí vamos a detenernos en un punto que es controversial y lo estamos viendo ahorita con nuestro Papa. Ellos se están haciendo viejitos, pero la misión es más grande que ellos. La misión no es de ellos, la misión es de Cristo, es del reino. Entonces ellos no podían venir y decir, solo nosotros somos los máximos. No, o sea, soy apóstol hasta que desgaste mi vida por el evangelio y el reino. Y otro tendrá que continuar. La misión de Pedro en la sucesión apostólica, vamos a ver eso ahorita, la misión de Pedro dentro de la sucesión apostólica. La gran misión de Pedro rebasa, como decíamos, a la persona de Pedro y su vida. Va más allá de la persona de Pedro como Pedro humano, va más allá de él, es más importante que él. Esta se tiene que prolongar, la misión se tiene que prolongar en el tiempo y en el espacio. Se necesitan personas que continúen este ministerio petrino, que asegure la función de mantener la unidad de la iglesia y de reconocer en su ministerio el rostro de la auténtica iglesia de Jesús. Donde está Pedro, ahí está la iglesia. Y aquí me voy a detener un momentito por un caso muy particular que nos está pasando a la Iglesia Católica en este preciso momento, y es la renuncia de nuestro Papa Benedicto XVI. Algunos católicos me llamaron, hermanos me llamaron, ¿viste que renunció el Papa? ¿Y ahora qué va a pasar? Nada, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando, hermana, no pasa nada. La sucesión apostólica sigue. Pero el Papa Juan Pablo II se quedó hasta que se murió, porque él no hace lo mismo. Porque son distintos, hermana. Y el Espíritu les influye en su corazón de forma distinta. A Juan Pablo le dijo esto. A él, después de tanta oración, le está diciendo esto, y yo en fe creo que es el Espíritu el que lo está moviendo. Y vos no vas detrás del Papa Benedicto, vas detrás de la figura del Papa, sea quien esté. Porque él va detrás de Cristo, él representa a Cristo. Nosotros vamos detrás de Cristo. No pasa nada, hermana.
Simplemente hay que orar. Ore. Deje de estar oyendo a Alberto Cutié. Tan lindo el padre Alberto Cutié, qué bello el cachetoncito, qué lindo, como hablaba de lindo. No, hermanos, no lo sigamos oyendo. Él se enredó, pobrecito, hay que orar por él. Se enredó, dejémoslo aparte. No nos corresponde a nosotros juzgarle. Que él entregue su cuenta, pero no le pongamos oído. No le pongamos oído. Nosotros, fíjense que hermanos católicos, católicos bien formados, me llamaron alterados por la noticia. ¿Por qué? Sí nos mueve en el sentido de, Señor, pobrecito nuestro Papa, cómo se ha desgastado. Ayúdalo, ayuda a los cardenales a elegir al nuevo sucesor de Pedro. Dale el influjo del Espíritu a tu iglesia, que ya se lo das. Eso es todo. A orar. Dejen de andar hablando de eso. Dígame. Sí, o sea, que quién va a mandar mientras él ya renunció, quién va a mandar, la iglesia queda acéfala. ¿Qué? ¿Cómo le digo? Sí, porque el Papa renuncia el 20 y tanto, y de aquí a que nombren otro, y ese tiempo la iglesia queda acéfala, sin cabeza. Uy, le digo, discúlpame, ¿cuántos años tenés vos de estar en la comunidad que está? Tengo 25 años de estar siguiendo al Señor y los caminos del Señor. Bueno, hermana, póngase al día porque tiene mucho que estudiar. Le dije y no vino. Le dije y no vino. ¿Por qué? Porque igual no nos queremos formar. Y los felicito a ustedes porque han querido venir. Porque la formación cuesta, porque es desinstalarnos de nuestra comodidad y venir a estar en esas sillas duras, incómodas. Tengo ganas de orinar, tengo ganas de agua, quiero un cafecito, ya me quiero ir. Yo también. Pero si no, vas a seguir pensando que la iglesia queda acéfala. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Sucesor de Pedro. El sucesor de Pedro, el Papa, oigan bien esto, es fruto de una elección del buen pastor que sigue guiando a su iglesia. Lo sostiene la oración de Jesús. Su respuesta debe ser como la de Pedro, la fe y el amor de su vida que se desgasta por el rebaño. El Papa no es la iglesia. El Papa, y entonces ahora si el hermano separado viniera, me agarra lo que acabo de decir, lo corta del video y me saque en Facebook diciendo, el Papa no es la iglesia, el Papa no es la iglesia, el Papa no es la iglesia, y ya me sacó de contexto. Pero veamos el contexto. El Papa no es la iglesia, sino que ocupa un lugar especialísimo dentro de ella. Tiene un servicio que lo coloca como siervo de los siervos de Dios. Pero la iglesia somos todos. Cristo la cabeza, el Papa su cabeza visible aquí en la iglesia, aquí en la tierra, y nosotros parte de la iglesia. ¿Es o no es? ¿Somos iglesia o no somos iglesia? Somos iglesia, hermano. Con la ayuda del Espíritu, y el Papa, además de Papa, es católico bautizado. O sea que antes de Papa ya él era iglesia. Estemos claros de eso. Con la ayuda del Espíritu Santo, la iglesia guarda y es fiel y transmite las experiencias de Jesús. La custodia de la fe le corresponde a la iglesia. La iglesia es apostólica, ¿por qué? Su enseñanza es la enseñanza de los apóstoles. Hechos 2:42 dice, eran asiduos en la enseñanza de los apóstoles, palabra de Dios.
Las comunidades, dice, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Y nosotros nos falta mucho de eso, porque si no las iglesias estarían llenas en las Eucaristías, en las misas que convoque el obispo. Bueno, ya no digamos eso sería todos los días 1 hora al menos, 15 minutos, media hora. Y las iglesias que tienen la dicha de tener la apertura de esta, que aquí la gente entra como en su casa. Esta parroquia yo la amo por eso. Si aquí esta es la casa de ustedes. Ustedes entran por la casa parroquial, pum, 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 y entran. Esta es su casa. Y el Santísimo está accesible a la hora que quieran, porque Asunción, que es secretaria, si vienen ustedes graves, yo estoy segura que si a él le dan el permiso, las deje entrar a llorar delante del Santísimo su hora, porque a mí me estaba mandando a llorar el otro día ahí. Es su casa. Dice además que los apóstoles, la sucesión apostólica, continúa el misterio de los apóstoles. ¿Cuál es el ministerio de los apóstoles? ¿Cuál es el ministerio de los apóstoles? Predicar, bautizar, perdonar los pecados, darnos el pan de vida, que es la Eucaristía. Es regida por el ministerio de los apóstoles y por sucesores. ¿Qué no es apostolicidad? La apostolicidad no es inmovilidad. Es lo que les decía, los apóstoles no son de piedra, no iban a estar de piedra eternamente ahí. Se mueve la sucesión apostólica para garantizar la misión de la iglesia. No es inerte, no es una piedra ahí que está y ya fue y ya pasó. No, sigue. La apostolicidad incluye la renovación y la actualización de la iglesia para que el rostro de los apóstoles siga siendo y correspondiendo al proyecto de Dios. ¿Cuáles son las faltas que cometemos contra la apostolicidad? ¿Cuáles faltas, cuáles pecados cometemos nosotros contra eso? Bueno, algunas personas no siguieron la doctrina de los apóstoles, que les vino de Jesús, esa doctrina, y crearon iglesias que no son apostólicas, y ahí vemos los cismas. Ejemplo, las iglesias de la Reforma y las sectas, que no las podemos denominar iglesias por una serie de situaciones. Algunos no siguen la doctrina de los apóstoles, sino su propio evangelio y sus propios profetas. Y esto incluso dentro de la iglesia, hermano. Porque el obispo dice, vamos a misión. Diócesis, dice, el norte estratégico de la misión, dice el obispo, es la nueva evangelización. Una diócesis evangelizada y evangelizadora. Y todos le contestan, sí. Y a la hora que les dice, vamos a evangelizar, no hay nadie. ¿Dónde están? ¿Qué pasó aquí? Dice el obispo, dentro de esa misión de evangelización de una diócesis evangelizada y evangelizadora, tenemos 4 cosas que cumplir, 4 ejes fundamentales: formación, organización, misión y comunión. Y formación, y venimos 60 de una parroquia de quién sabe cuántos habitantes. ¿Estamos haciendo caso a la apostolicidad? ¿Estamos siendo obedientes a lo que Cristo quería? No. Pecado, hermano. Pecado no estar oyendo la voz del pastor y a lo mejor irse a oír la voz de otro pastor por otro lado. Pecado para aquellos que, siendo miembros o responsables de grupos de comunidades, para aquellos que, siendo miembros de pastorales de liturgia, no instan y motivan a su gente a que esté aquí sentada oyendo esto. Pecado. Pecado contra la apostolicidad. La apostolicidad es una meta. La iglesia debe mirar la vida de las comunidades apostólicas, de los hechos de los apóstoles. A ver, hermanos, yo sé que la enseñanza es larga, pero es una realidad que si no la escuchamos, quién sabe. La iglesia debe mirar la vida de las comunidades apostólicas, de los hechos de los apóstoles. Es decir, nosotros debemos de ver los ejemplos de las primeras comunidades. Miremoslo. Dice, eran asiduas a la enseñanza de los apóstoles. Amar a nuestros pastores,
orar por ellos para que sean fiel imagen de Cristo, buen pastor entre nosotros. Orar por nuestros pastores. ¿Cuántos de nosotros hacemos oración por nuestro obispo? ¿Cuántos de nosotros hacemos pequeños sacrificios por nuestro párroco? Oramos por nuestro párroco, por nuestro vicario. Son humanos, hermanos. Se cansan. Tienen defectos. No son ángeles. Tienen limitaciones. Pero han hecho una vida de renuncia para ejercer ese ministerio sacerdotal a nosotros que somos sacerdocio, el sacerdocio común. ¿Qué estamos haciendo? En síntesis, la iglesia es apostólica, está edificada sobre el sólido cimiento de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14, para que lo lean después. Es indestructible, hermano. La iglesia es. Porque si destruyen la iglesia, quiere decir que destruyeron a Cristo. Y Cristo es indestructible. Nosotros podemos leer en Mateo 16:18 y en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 869. Nuestra fidelidad al proyecto de Dios realizado en Cristo Jesús pasa a través de los apóstoles. Y ahora ya terminé. Ya terminé. Ya casi nos vamos. En conclusión, dice todo el mundo. En conclusión, a ver, pongamos atención en la conclusión. Dios realizó un designio y un proyecto para la iglesia. Y el proyecto para la iglesia es que sea... El proyecto de Dios es que la iglesia sea ¿cuál es el proyecto de Dios? Así como que comieron bastante. El proyecto de Dios es que la iglesia sea Ok, así es. Estos son los dones de Dios con los cuales ha adornado a la esposa del Cordero. La hizo una sola esposa. Él no es bígamo. Es una sola esposa. Él no es bígamo. La hizo santa, porque iba a ser su esposa. La hizo completa, católica. La hizo completa. Y la hizo apostólica, la hizo enviada a la acción. Yo les voy a decir que al inicio de esta charla yo les dije que esta charla me tocaba muy personalmente a mí. Y yo creo que muchos de aquí ya lo saben. Yo fui bautizada en la Iglesia Católica y se los voy a decir así rapidísimo de corrido. Estudié en colegio católico toda mi vida. Con las teresianas, sí me dieron alguna formación que sé que caló en mí. Hice un retiro de conversión a los 18 años, estaba muy inmadura, tenía muchos problemas en mi casa. De repente ya me alejé de Dios, viví una vida alejada de su mano santa, pero el Señor en su infinita bondad, sabiendo que me había ido muy resentida, incluso con jerarcas de la iglesia, cuando digo jerarcas, sacerdotes, religiosas, porque los cometieron su falla conmigo. El momento que busqué no hallé, y yo no tenía la madurez para saber que es que están topados de trabajo y que un sacerdote está para una parroquia de 5,000 y pico de gente. Estaba muy chavala para comprender eso. Me fui herida, dolida. Me fui herida también de la misma comunidad donde estuve. Y entonces, ¿qué me pasó? No quería saber nada de Dios. Pero como Dios me conoce tanto, y ya llevaba muchos años de no tomar la Eucaristía y de no confesarme, y estaba viviendo una vida alejada de su mano, Él me manda, hermano, así se lo voy a poner, a una iglesia, de esas iglesias separadas, de hermanos separados, de hermanos esperados nuestros,
a que me hagan una invitación para que vaya. Y me dicen, no te preocupes, ahí solo alabamos al Señor, no te cambiamos de religión, va, anda, anda, anda. Fui y casi me les bautizo. Qué paseada. Otra vuelta, dice, otra vuelta, dicen los chavalitos. Casi me les bautizo ahí. ¿Por qué? Porque como andaba tan mal y no estaba haciendo oración, aunque el padre Blandón me dijo, sí estabas haciendo, porque como te peleabas con Dios, por lo menos hablabas con Él, lo reconocías, te peleabas, y ¿por qué vos esto? ¿Por qué vos el otro? ¿Por qué? Pero estabas hablando con Él, me dice. Entonces me dice, la invitación, voy. Estuve con ellos cuando ya vieron que cuando yo entro ahí y la necesidad del Espíritu, ¿verdad? Y Dios sabiendo que como estaba tan resentida con los sacerdotes y con las monjas y con las comunidades y con todo, resentida con hermanos, pues no con las comunidades, con hermanos. Entonces, ¿qué dice el Señor? A esta no la puedo meter de golpe a la iglesia porque no me va a decir que no. Entonces le voy a mandar a este y me manda ahí. Y ahí, hermano, la primera vez que empiezo a hacer oración, después de que tenía tanto tiempo de no orar, así, de reconocerme pecador y decirle, Señor, perdóname, si yo le encabé. Y empecé a orar ahí, y me empezaron a poner a que leyera la Biblia, porque como ya me vieron que llegué un domingo, volví a llegar el otro domingo, entonces me pusieron a la par una madrina. Sí, venga, y no sé quién, no sé cuánto. ¿Va? ¿Y no les gustaría estudiar para bautismo? Pues sí. No sabía lo que me estaba metiendo, la ignorancia, la bruta ignorancia. Y empecé a estudiar para bautizarme. Pero en medio de que ya estaba en eso, por lo menos ya había logrado otra vez hablar con mi Señor, ya estaba orando. Y entonces el Espíritu empezó a actuar. El Espíritu de esta santa iglesia que tiene todo, me empieza a causar intranquilidad. Y entonces en la mañana iba ahí de 8 a 1 del día, con esta iglesia, y en la tarde me iba a misa. No me confesaba porque no quería, porque todavía no. ¿Cómo voy a confesar mis pecados con otro pecador horroroso si son tapudos, son estos, son el otro? Así hablaba, hermano. Me disculpan los sacerdotes, así hablaba. Entonces, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó ante esta realidad? A ver, hermano, ante esta realidad que vivo, el Señor por lo menos me hace entrar a un contacto con Él y el Espíritu me empieza a mover. Y como los hermanos separados me pusieron a leer la Biblia, porque el curso bíblico para bautismo era leer la Biblia, entonces empecé a leer la Biblia. Y como yo andaba en la intranquilidad de que yo, sabiendo que era católica, me tenía que confesar, yo le pregunté, mire, ¿y la confesión? No. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo, Cristo cuando murió rompió la cortina en dos y ya no hay división entre Dios y el hombre, y la comunicación es teléfono directo, hermana. Pero me quedó la intranquilidad. Y de remate me ponen a leer el libro de Levítico, institución sacerdotal del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y entonces me dicen que el sacerdote, dice en Levítico, es el único que podía matar al cordero expiatorio y perdonar los pecados del pueblo. Y llego y les pregunto, y no, eso es el antiguo. Bueno, está bien. Ahí al rato me surge otra duda, pero con el nuevo, no, hermana, es que en el antiguo dice tal y tal cosa. Hombre, ya paseaste. Cuando te conviene, el antiguo ya es viejo y obsoleto. Y cuando no te conviene, es que en el antiguo. Y me empezaron a crear esas dudas. Y entonces atendí a una invitación que le llegó a otra hermana, no a mí, de venir a esta parroquia porque aquí se reúne una comunidad. Aquí se reúne una comunidad, bajo el ala de esta iglesia y bajo la mirada de un sacerdote. Entonces, ¿qué pasa? Vengo aquí y el día que yo entré por esa puerta, ahí, que estaba afuera, y nunca se me va a olvidar que estaba ahí afuera doña Esperancita de Castillo, doña Cristina Martínez, la Marillita, y me saludaron porque ellas estaban antes en la otra comunidad que yo estuve. Y entonces me saludaron y les vi los rostros
Y yo sentí ese saludo, sentí el rostro del Señor ahí. Pero más todavía cuando entré aquí a este lugar. Y aquí, hermano, esta es Tierra Santa, hermanos, no nos equivoquemos. Esta es Tierra Santa, ahí estaba el sagrario. Entonces empieza la asamblea y empieza con alabanza. Alabanza que igual las estaba haciendo yo allá, porque en eso pues como a partir de la renovación carismática nosotros nos hemos hecho también un poquito aplaudidores y tortilleros, porque nos encanta ahora el bochinche, ¿verdad? Entonces, pues nos encanta, pues, si es bonito, es parte pues de la alegría de los carismas, pues. Otras comunidades son más calladitas, pues otras tienen otro estilo de oración. Entonces, yo sentí igual, digo yo, ahí viene la alabanza, pero ya no era la misma alabanza, hermano. Para mí no era la misma. Estaba la presencia ahí. Estaba ahí la presencia, y entonces yo digo, si a duras penas lo pude vislumbrar como algo que el Señor me reveló en ese momento, a duras penas, incipientemente, porque yo le digo, Señor, creo, pero aumenta mi fe, y se lo digo todos los días. A duras penas, incipientemente presentió mi alma la presencia de ahí, y para mí esa alabanza fue distinta a todas las alabanzas que pude haber hecho antes. Y aquí se puso al frente ese día el párroco que estaba en ese momento, el padre Guillermo, a dar una prédica de exhortación a la comunidad. Y yo lo escuché, y al día siguiente a las 5:30 estaba en misa aquí. Y de ahí me quedé viniendo a misa todos los días, hermano. Ya se me había pasado la loquera del bautismo por otro asunto que es largo de contar. Porque el Señor me dijo, ahí no es, y me lo dijo de boca del pastor, pero bueno, ese es otro rollo. Resulta que aquí mismo vine y restablecí con ese sacerdote mi comunión con el Señor a través de la confesión. ¿Por qué? Porque yo vine aquí todos los días a la Santa Eucaristía, y ustedes saben cómo era esta iglesia antes, y en las tardes venía gente, a veces no venía gente, y ese día en particular, que yo tenía varios días, ya me dolía que la gente se levantaba a comulgar y yo no. Me dolía. Y una vez el padre está haciendo una prédica, el padre Guillermo, y solo estábamos doña Rosita, la sacristana, la señora que anda con un saco en la cabeza, doña Gloria, que ella es un medio perturbadito, ustedes la conocen quién es, y otra, y no sé si alguien más. Y el padre Guillermo se tiró una prédica como que tenía la iglesia llena, y yo allá, y pirip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 i, ustedes saben cómo habla el padre. Si alguno no lo sabe, lo invito. Entonces, yo estaba así, ¿verdad? Sentada, y yo decía, hombre, este hombre se está desgalillando, ¿y será que hay más gente atrás? Y yo quería volver a ver para ver, porque yo decía, tanto esmero, y adelante la viejita lo saco, y yo atrás, y doña Rosita atrás, que no sabía que se llamaba, ¿será que hay más gente? Pero eso me motivó a que esa noche me confesara, ver que él se estaba desgalillando por mí ahí. Y me confesé y boté una carga tremenda, y al día siguiente pude venir a comulgar. Hermano, yo no soy santa, no lo soy, santa completa no, soy una santa en proceso, porque aspiro a la santidad y me cuesta, como decía mi hermano Manuel, cuesta dejar el hombre viejo, cuesta. Y vieran qué arrecho es cuando lo critican a uno al peso de la lengua. Ah, la santulona, y mirala lo que hizo, mira cómo apoyó esto o apoyó aquello. Mas no saben, cuesta, duele, pero quiero y aspiro a eso. Entonces, hermanos, yo les digo, aquí yo disfruté de esto. Para mí esta charla a mí me ha dado en el corazón, porque yo he disfrutado de esto, de estar en la única iglesia del Señor. Lo sentí en mi corazón y estoy convencida, porque ahora que volví de aquí no me voy.
no me voy. Que el Señor me ayude y me agarre, como dicen, Cristo no me quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz, porque Cristo tomó mi vida y no la quiere soltar. No la quiere soltar. Aquí experimenté esto. Santa, yo esta santidad la he visto en hermanos que también son otros santos en proceso, que si no cojean de una pata, cojean de la otra, pero yo igual cojeo, pero ahí vamos. Y aunque a veces tengan ganas de apretarle el pescuezo a algunos, ellos también tendrán ganas de apretarme el pescuezo a mí de vez en cuando, porque esa es la realidad. Católica, ¿qué más voy a ir a buscar a otro lado? Miren, en la Eucaristía hay una frase que a mí me ha pegado y yo creo que no le ponemos atención. Dice, te damos gracias, Señor Dios, fuente de toda santidad. ¿Y qué andamos buscando en otro lado? ¿Por qué andamos bajando charlas de internet de cosas evangélicas, protestantes? ¿Por qué andamos buscando en otro lado? Señor Dios, fuente de toda santidad, santifica estos dones con el poder de tu Espíritu. Señor, santifica ahí mi vida, ahí en el altar donde vas a santificar esos dones, santificala. Es apostólica, porque es un enviado por Él, el que está ahí ejerciendo en persona de Cristo. Esa es la iglesia. Eso es lo que nosotros estamos buscando, hermanos. Quiero ahora, hermanos, que repitamos una frase que nos quede en el corazón, por favor. Por amor a Cristo, ese anhelo. Dice la frase, a ver. Solo a la izquierda. A ver, ¿qué es? No, otra vez vamos a ver. ¿Qué es una santa? No, que es una santa, católica y apostólica. Creo. La derecha. Toda la iglesia de Cristo. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. La única iglesia de Cristo, hermanos, es eso, una, santa, católica y apostólica. Les voy a invitar a que cierren sus ojos, hermanos, porque nosotros todos hemos pecado contra estas 4 notas de la iglesia, toditos sin exclusión. Hermanos, reconozcámonos ante el Señor. Hemos pecado contra eso, hemos pecado contra esa unidad, cuando hemos sido factor de desunión dentro de nuestras parroquias, dentro de nuestros propios hogares. Hemos pecado contra la santidad cuando nosotros, en vez de dar testimonio de vida, hacemos que nuestro testimonio la gente no se acerque. Hemos pecado contra la totalidad, porque a lo mejor no creemos en cosas. Decimos, no, confesarme no, pero tomar la comunión sí, o yo no creo en la Virgen en esto y esto, yo no creo en lo otro. No, pecamos contra eso. Apostolicidad, ¿por qué? Porque no oramos por nuestros pastores, porque no atendemos la voz de nuestro pastor. Hemos pecado. Bajemos nuestro rostro y poco a poco voy a ir repitiendo una oración, hermano. Primero voy a leer suavemente y cada uno ante el Señor reconózcanse, diciendo, perdón, Señor, perdón. Cada vez que termine la frase, vamos a decir, perdón, Señor, perdón. Por no ser obediente a la jerarquía eclesial. Perdón, Señor, perdón. Por ser sarmiento desprendido de la vid verdadera. Perdón, Señor, perdón. Por no trabajar bien los dones y talentos que me encomendaste. Perdón, Señor, perdón. Por ser hermano mayor que no quiere entrar a la fiesta envidiando al otro hermano. Perdón, Señor, perdón. Porque queremos los primeros puestos y sentarnos a la cabecera.
pero sin hacer ningún esfuerzo, sin saber que el servicio es lo que manda. Perdón, Señor, perdón. Por comer del fruto prohibido para ser igual a Dios. Perdón, Señor, perdón. Por la división entre los que invocamos el nombre de Jesucristo como Salvador y Señor. Perdón, Señor, perdón. Por no tener aceite en mi lámpara. Perdón, Señor, perdón. Por no traer el vestido de fiesta, Señor, y tomarte indignamente en la Eucaristía. Perdón, Señor, perdón. Porque hemos pasado de largo frente al hermano caído, que ha caído en la debilidad y lo hemos criticado de forma mordaz. Perdón, Señor, perdón. Por haber hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones e hipócritas. Perdón, Señor, perdón. Por decir una cosa y luego hacer otra. Perdón, Señor, perdón. Por haber visto tus signos, Señor, y no haberme convertido. Perdón, Señor, perdón. Por mirar la paja en el ojo de mi hermano. Perdón, Señor, perdón. Por no perdonar 70 veces 7. Perdón, Señor, perdón. Por impedir que los niños y los jóvenes se acerquen a ti. Perdón, Señor, perdón. Por no darle gracias a Dios ni glorificarlo con nuestro cuerpo. Perdón, Señor, perdón. Porque le cobramos a Dios las obras buenas que hacemos. Perdón, Señor, perdón. Por no haber corregido con caridad al hermano. Perdón, Señor, perdón.